Qué bueno que estén de nueva cuenta aquí conmigo. Muchísimas gracias por ver los videos. Bueno, qué gracias. Es obligación ver los videos. Bueno, pues seguimos con el mismo tema de la clase pasada, que son los elementos del proyecto. Recuerden que el proyecto, para recapitular el proyecto, es la serie de pasos que vamos a seguir para conseguir satisfacer una necesidad. Para esto necesitamos detectar las necesidades. Y una vez detectada la necesidad, vamos a iniciar con el proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es implementarlo. Al implementar el proyecto vamos a definir el proyecto, qué tipo de proyecto, el bien común que pretendo alcanzar y cuáles son las necesidades a atender. Una vez utilizado esto, voy a desarrollar los elementos de mi proyecto, que ya hablábamos del alcance, que es lo que quiero conseguir con ese proyecto, cuántas personas voy a involucrar en ese proyecto. Luego tenemos el tiempo, el tiempo que voy a llevar desde el inicio de mi proyecto hasta finalizar con el proyecto. El siguiente es la organización y priorización de las actividades, determinar qué actividades voy a llevar para conseguir mi objetivo, para conseguir el proyecto, y después ponerlas en orden de importancia, estableciendo primeramente aquellas que son importantes para la consecución del objetivo del proyecto. Bueno, pues ya seguimos con más. Ahora vamos con el siguiente punto, que es el costo. El siguiente elemento del proyecto es el costo. El costo es estimar en cuánto va a salir el proyecto. Al estimar en cuánto va a salir el proyecto, entonces voy a considerar, con esto voy a estimar si el proyecto es viable. Por ejemplo, si tengo una organización, si soy estudiante y para lograr el proyecto necesito 1.000.000 de pesos, lógicamente, pues es un proyecto no viable, porque no voy a conseguir ese dinero para arrancar mi proyecto. En cambio, por ejemplo, si soy estudiante y voy a realizar un proyecto y me voy a gastar en realizar el proyecto 5.000 pesos, pues ya es un poquito más viable. Entonces aquí, justamente estimando los costos, voy a verificar si es viable mi negocio o no, o mi proyecto. Ajá. Aquí básicamente es lo que ustedes están haciendo en el proyecto emprendedor. El dinero que van a invertir para crear su proyecto debe de ser dentro de los parámetros que puedan ustedes, esos parámetros que a ustedes les pueden hacer fácil realizar el proyecto. Vuelvo a decir, no se van a gastar 1.000.000 de pesos, porque si se van a gastar 1.000.000 de pesos en un proyecto, pues no es viable realizarlo en sus, ¿cómo se llama? En sus condiciones. Entonces, ¿para qué sirve el costo? Para determinar si un proyecto es viable o no. Saber cuánto dinero me voy a gastar en la realización del proyecto. Y aparte también, para determinar cuánto me voy a gastar y que eso determine la viabilidad del proyecto, también tengo que checar el tiempo del proyecto. Por ejemplo, si voy a necesitar, no sé, 5.000 pesos y el proyecto lo voy a iniciar mañana, pues no es viable. Pero si el proyecto lo voy a iniciar dentro de 3 semanas, entonces voy a hacer voy a realizar actividades previas para conseguir justamente ese dinero. Entonces, para eso me sirve estimar los costos. Y los costos no solamente son económicos, es decir, el dinero que vas a tener, sino también son medioambientales, son de seguridad personal de las personas que van a trabajar contigo y también aspectos sociales. Ajá. Bueno, de esta manera vamos a saber qué tan fácil es o no hacer un proyecto y establecernos también un tiempo real. ¿Por qué? Porque ya una vez estableciendo los costos sabemos, bueno, tengo estos costos, sé aproximadamente ya con esta información cuánto tiempo me voy a tardar en conseguir mi proyecto. Entonces, como ya les dije, no solamente tenemos un costo que es el económico, que ya lo estamos viendo. El costo económico es la inversión en dinero que vamos a tener que dar para iniciar con el proyecto. Entonces, en este caso, en mi ejemplo del proyecto del refugio es ¿cuánto dinero voy a necesitar para realizar mi proyecto del refugio de la construcción de animales? Pues voy a necesitar aproximadamente, como ya lo puse, 500,000 pesos para construir el refugio, son casos hipotéticos, y otros 100,000 para el funcionamiento de un mes. Ajá. ¿Y en qué me voy a gastar este dinero, los 100,000 pesos? Pues en el gasto del personal, en los recursos materiales que voy a utilizar para conseguir mis objetivos, como maquinaria, herramientas, bienes, servicios, etc. Aquí sí ya son los costos que yo voy a tener que soltar para iniciar mi proyecto, y generalmente son costos iniciales. Es decir, tengo 5,000 pesos, esos 5,000 pesos, ¿cómo los voy a invertir en mi proyecto? Ajá. Bueno, básicamente ese es el primero. Siguiente, los costos medioambientales. Es observando su conservación y equilibrio sin provocar daños al medio ambiente.
Es decir, los costos ambientales es qué daños voy a ocasionar al realizar mi proyecto al medio ambiente. Por ejemplo, en este caso, al construir mi refugio para los animales, voy a perjudicar al medio ambiente por la construcción de esto, voy a afectar por la construcción de mi refugio a ecosistemas. O por ejemplo, en el caso de tu proyecto emprendedor, si voy a vender pasteles, ¿cómo los voy a ofrecer? ¿En qué presentación se los va a servir, ofrecer en un plato? Si ese plato va a ser contaminante, va a contaminar el medio ambiente. O por ejemplo, si voy a construir ladrillos, supongamos, y tengo que hacerlo al aire libre y lo tengo que hacer en un horno y ese horno contamina, esos son los gastos ambientales, los daños que yo puedo ocasionar al medio ambiente por la realización de mi proyecto y cuánto me van a salir esos gastos. Y esos costos no son económicos, sino son materiales. El perjuicio que puedo ocasionar al medio ambiente por la realización de mi proyecto. Por ejemplo, el refugio se construirá en la misma playa, tratando de afectar lo menos posible al ecosistema, por lo que no habría un costo ambiental. Eso es lo que yo creo, ¿no? En el caso, por ejemplo, les decía, de los alimentos, si voy a vender alimentos, ¿cuál será el costo ambiental? Pues que, bueno, a lo mejor voy a servirlo en plástico y estos plásticos van a contaminar. Pero si lo voy a hacer en materiales reciclados, pues a lo mejor ya no va a tener un costo ambiental. Siguiente, de seguridad social. Proveer equitativa y justamente servicios de salud y protección para los grupos vulnerables, los gastos que se realizarán para curar a los animales y el material para la vacunación de los voluntarios. En este caso, los costos de seguridad sociales. Si voy a tener un proyecto, si voy a tener empleados, pues tengo que determinar cuánto dinero me voy a gastar en asegurarlos o en brindarles un seguro médico particular, cuánto dinero. O por ejemplo, si las personas que vamos a estar trabajando en el proyecto vamos a estar, ¿cómo se podrá decir? Vamos a estar cerca de ciertos peligros, como por ejemplo, les ponía el ejemplo de construir ladrillos. Las personas que van a poner los ladrillos en el horno van a respirar ¿cómo se llama? Humo, y este humo les va a ocasionar problemas en sus pulmones, en su salud. Entonces, esto ya lo tengo que prever y tengo que ver cuánto me voy a gastar en los perjuicios que podría ocasionar la producción de mi servicio o la creación de mi proyecto. En este caso, por ejemplo, mi refugio. ¿Cuáles serían los costos de seguridad social? Pues que a lo mejor como vamos a estar entre contaminación, a lo mejor vamos a ver no se van a estar tirados fierros, entonces voy a tener que vacunar a mi personal o a mis voluntarios contra el tétanos, ¿no? O a lo mejor, como estamos en la playa, a lo mejor puede llegar una medusa y esa medusa puede picar a esta persona, entonces ¿cuánto voy a gastar en llevarlo al hospital? A eso se refiere estos gastos de seguridad social, es decir, la afectación que puede ocasionar, la afectación a la salud que puede ocasionar mi proyecto. Social. Cada integrante promoverá el respeto, la fraternidad, la empatía y el bien común. Los gastos que se harán para conservar un ambiente sano del equipo de trabajo, para dar prácticas de concientización, etc. El costo social. El costo social es cómo se va a beneficiar la sociedad con mi proyecto. ¿Cómo voy a hacer que la sociedad se beneficie? En este caso, yo quiero que la sociedad se beneficie respirando un mejor ambiente. Pero para que ellos estén conscientes de que este es mi objetivo, les voy a dar una plática de los daños que ocasiona contaminar con plásticos el mar, o de tirar los plásticos, o de utilizar popotes, o de utilizar esas maneras de los six de cervezas, ¿no? Ahí justamente estoy concientizando y estoy haciendo un costo social, estoy ayudando a la sociedad a obtener un beneficio. Eso se refiere al costo social. En caso de tu proyecto emprendedor, el costo social es, por ejemplo, les decía, si vas a vender cupcakes que son dietéticos, entonces el costo social es que voy a ayudar a que las personas con diabetes controlen su enfermedad, o que las personas que están realizando mucho ejercicio no suban de peso por consumir mis cupcakes, y al contrario, se den un gusto, ¿no?, al paladar. Esos son los costos. Entonces, vuelvo a decir, los costos es los gastos que me voy a llevar por la realización de mi proyecto, que pueden ser desde económicos para la compra del material, de herramientas o dinero para construir algo. El medioambiental, el impacto que voy a ocasionar en el medio ambiente, de la seguridad social, cómo voy a cuidar a mis empleados si tienen algún problema de salud, el social, cómo voy a beneficiar a la sociedad en general. Y básicamente esos son, yo creo que me faltó otro, que son los medioambientales, económicos, y los dije. Ok.
Se había dicho todos. Muy bien, entonces a eso se refieren los costos. Entonces, como nos damos cuenta, para crear un proyecto no solamente son los costos económicos, sino también hay costos que van a generar el proyecto, como justamente es la afectación al medio ambiente, la seguridad social o la salud de los empleados, etc. Siguiente, comunicación. Otro elemento básico importante de un proyecto es la comunicación. ¿A qué se refiere la comunicación? Ya saben, es establecer o mandar un mensaje de un emisor a un receptor y que este mensaje sea entendido. Bueno, ¿de qué me sirve tener este proceso de comunicación? Pues al fomentar la comunicación entre los involucrados, será o servirá como una piedra angular para el buen funcionamiento del proyecto. Es decir, si yo tengo una buena comunicación con las personas con las cuales voy a llevar a cabo el proyecto se va a conseguir más fácilmente y va a ser más fácil cumplir con los objetivos, porque yo voy a saber lo que quiere la otra persona y la otra persona va a saber lo que quiero yo, al tener una buena comunicación, y por lo tanto cuando consigamos un objetivo no vamos a chocar en ideas. ¿Por qué? Porque los dos vamos a tener el mismo objetivo y la misma visión. En este caso, fomentar la comunicación entre los involucrados es una de las piedras angulares de cualquier tipo de proyecto. Muchas veces se subestiman y es cuando caen errores que pueden llevar al proyecto al peor de los fracasos. Si no hay comunicación, cada quien jala por su lado y entonces el proyecto termina por no realizarse. Entonces, por eso es importante fomentar la comunicación en un proyecto. En este caso, llevar a cabo el proceso de comunicación con los colaboradores y líderes en cada segmento de actividad, en cada segmento de las actividades. Aquí en este caso es comunicarme bien con quién va a manejar los recursos financieros, con quién va a manejar los recursos materiales, comunicarme bien con los líderes, con las personas que van a servir de voluntarios, con mis propios compañeros de trabajo, etc. Para lo cual, ¿qué es lo que pueden hacer? En todos los proyectos, pues establecer dinámicas y técnicas que mejoren la comunicación entre los integrantes del equipo, voluntarios, trabajadores, etc. Voy a hacer dinámicas en donde a lo mejor antes de iniciar con las funciones voy a empezar a hablar y le voy a pedir a cada uno de mis compañeros que diga un defecto y una virtud que tengan cada uno de ellos. Eso va a servir para conocer a las personas como tal. Otros serían las pláticas matutinas, en donde ver cómo estás, cómo te sientes con el proyecto, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que podemos cambiar, y de esta manera yo voy a escuchar justamente las inconveniencias que tenga otra persona como tal. También puedo utilizar estos ejercicios de confianza. Ejercicios de confianza, no sé si han visto, en donde el equipo de trabajo se para detrás de una persona se sube en el escritorio y se avienta hacia atrás con los ojos vendados. Esto genera confianza. ¿Por qué? Porque sabes perfectamente que las personas siempre van a estar ahí para ti y que te van a ayudar y que no te van a dejar caer. Entonces, si tú confías en tus compañeros de dejarte caer y pensar que ellos te van a atrapar, entonces ahí tú estás motivando la confianza entre los integrantes del equipo. Eso sería. O días de campo, a lo mejor una vez al mes realizar un día de campo con todos los integrantes del proyecto para que se conozcan más, para que convivan, salir a fiestas, a reuniones. Eso es la comunicación. Y de esta manera vamos a hacer que todos se lleven bien y que todos obtengan un mismo beneficio. Y estas técnicas pueden utilizar en cualquier tipo de proyecto, no solamente en el de la tortuga o en el de ustedes como emprendedores. Siguiente, asignación de tareas al equipo. Creo que esto es lo que se da por entendido. Una vez que tenemos claro cuáles son nuestros objetivos, pues vamos a organizar un equipo de trabajo. Y a este equipo de trabajo le vamos a asignar actividades a desarrollar. Estas actividades a desarrollar servirán para cumplir con el propósito del proyecto. Aquí básicamente ya tengo mi equipo de trabajo y entonces ahora sí, ya tengo mi proyecto planificado y planeado, y entonces ahora sí le voy a asignar qué es lo que va a hacer cada una de las personas integrantes del equipo. Si una persona es buena para las finanzas, pues le voy a entregar las finanzas del proyecto. Si una persona es buena para comunicarse, pues le voy a establecer las relaciones públicas para que vayan a conseguir donaciones. Si una persona es buena para cocinar, pues entonces la voy a utilizar para que realice los bocadillos que vamos a vender. Entonces aquí, dependiendo de las habilidades de cada integrante del equipo, le voy a asignar una actividad. Y bueno, asignación de tareas al equipo. Es, ya como les comenté, atribuirle a cada integrante del proyecto, empleados, voluntarios, jefes de tarea, gerentes, etc., atribuciones que cada uno de ellos debe de realizar de acuerdo a la naturaleza de su función.
Por ejemplo, si una persona va, si tenemos al de la limpieza, pues vamos a asignarle las funciones que va a realizar únicas y exclusivamente el de la limpieza. Si tenemos una secretaria, qué funciones va a realizar la secretaria, etcétera. También vamos a establecer funciones también vamos a adaptarle horarios, los horarios en que van a trabajar, las condiciones familiares, es decir, por ejemplo, si sabemos que una persona tiene problemas porque tiene a su mamá enferma, entonces vamos a darle un horario más flexible y vamos a darle la posibilidad de que salga 3 horas para que vaya y esté con su mamá y le dé de comer y regrese de nueva cuenta. La edad, si estamos contratando, si los voluntarios del equipo, o los integrantes del equipo son menores de edad, entonces pues no podemos hacer que trabajen más de 6 horas. O si son muy grandes y tienen más de 70 años, pues lo mismo, como que cuidarlos. Su estado de salud, si tenemos compañeros que tienen a lo mejor gripa o con un estado de salud más grave, pues ser como empáticos en esa situación. Ok, y ya un ejemplo de la asignación de tareas del equipo en mi proyecto sería: los voluntarios atacarán las indicaciones de los empleados del refugio animal realizando funciones únicamente de inspección. Para ser voluntario se necesita tener más de 18 años, no tener hijos y no tener problemas de salud. Esas son como la asignación de tareas al equipo. Aquí estoy estableciendo qué es lo que quiero y cuáles son las funciones que va a desarrollar cada integrante del equipo. Calidad de resultados, y que ya esto es básicamente el final. ¿Qué quiere decir? Se evaluará si se cumplieron con los objetivos planteados desde el inicio del proyecto y de qué manera se cumplieron. Aquí vamos a decir, bueno, desde que implementé el proyecto quería llegar a ese objetivo. ¿Lo logré? Sí. ¿Lo estoy logrando como lo pensé? No. ¿Por qué? ¿Fue positivo o fue negativo este cambio que obtuve? Si fue positivo, ¿por qué fue positivo? Si fue negativo, ¿por qué fue negativo? Aquí estoy evaluando cómo funcionó mi proyecto, si funcionó bien o no funcionó como yo pensaba, porque me faltó organización, porque me faltó plantear costos, etc. Calidad de resultado. Desde un principio, el objetivo del proyecto era realizar un refugio animal que rescatara a los animales víctimas de la contaminación por plásticos, atendido por un personal capacitado y con las mejores condiciones posibles, lográndose cada objetivo a la perfección. Es decir, aquí, si yo quise que tuviera empleados, que tuviera voluntarios, que rescatáramos a 50 animales en el primer año, entonces voy a evaluar si todo lo que yo pensé al implementar el proyecto se cumplió. Y si se cumplió, entonces básicamente es saber que los esfuerzos, que los resultados son buenos, pero a lo mejor no cumplí al tener voluntarios, entonces algo me falló. Es justamente ahora no volver a repetir los errores. Para esto sirve la calidad de resultados, para ver qué tan buenos fuimos planeando esto. Bueno, se dan cuenta, este tema estuvo muy fácil, muy sencillo. Básicamente es lo que tienen que hacer todos los proyectos o todas las empresas, podríamos decirlo, para esto. Entonces, ¿cuáles son las actividades a realizar? Bueno, las actividades a realizar es lo siguiente. Este trabajo van a tener ustedes una semana completa para entregármelo. Y lo mismo, este trabajo lo van a subir, lo van a tener de 2 maneras. Una, lo van a hacer a computadora, ya saben, Arial del 12, justificado, etc. Y ese lo van a guardar para que cuando nos veamos me lo entreguen físicamente. El ya. Y para evidencia de que están trabajando, pues ya saben, copian el texto de su trabajo y lo pegan como comentario en la publicación de este video. Entonces tienen una semana a partir de hoy para realizar este proyecto o este trabajo.